Las dos caras del karting. El querido y aclamado karting, cuna de grandes campeones, necesario y casi obligado paso para llegar a algo en el automovilismo, la modalidad para empezar. Me inunda la memoria la cantidad de frases más o menos ingeniosas y repetidas alabando la disciplina del karting en el automovilismo. Pero leyendo la clasificación del Campeonato de Aragón de Karting 2022, me causaría risa si no fuera por la tristeza que lleva implícita la citada clasificación. De 6 categorías posibles con el título de campeonato, solo se ha celebrado una, la de KZ, y solo en una carrera de las dos que componían el paupérrimo campeonato se puntuó, en Motorland, allá por abril. Me dicen voces, al oído, que la culpa es de la carestía de los materiales. Siempre ha sido caro, la carestía está en función de la disponibilidad, pero todas las modalidades del automovilismo son caras. Es un deporte caro. No quiero volver a los años 80, donde los equipos llevaban los kart encima de la vaca o los más pudientes en un pequeño remolque. Ahora, si cualquier equipo no tiene una motorhome con ducha para que el piloto descanse mientras un nutrido equipo de ingenieros trabaja para él, prefiere no competir y dedicarse al sim racing y poder colgar en las redes sus triunfos virtuales. Era caro también antes. Mi primer kart lo compré sin repuestos por 100.000 pesetas del año 1982, que era una pasta gansa. Pero el kart viajaba en la vaca del R5 y dormía en tienda de campaña en el circuito. Ingrato recuerdo del circuito de Andorra lloviendo a mares. Era caro, por supuesto, pero la afición hacía que corrieras y te desplazaras contigo mismo como ingeniero. Tal vez se haya perdido la verdadera afición del karting y ahora, si no sales a ganar, no sales. ¿A divertirse? Sí, en las reuniones de amigos cuando hablas de tus proezas. La FADA ni está ni se le espera en este tema, lo delega en la comisión de karting. La comisión de karting, antaño impulsora, organizadora, preparadora de circuitos urbanos, luchadora con los fabricantes de chasis y motores, ¿existe? Sabemos que sí porque figura en el organigrama de la FADA. En aquel entonces, si no me falla la memoria, había 3 o 4 clubs, 2 circuitos y se llenaban las parrillas. Claro que dirigía la comisión don Luis María García, descanse en paz, y otros tan valiosos como él. Ahora, Aragón, una de las comunidades autónomas con mayor número de circuitos permanentes y con una gran calidad, tiene 2 carreras al año y de casualidad. Y si no estás de acuerdo, abro la reflexión a tu participación. Firmado Kiko Magaña.